Saludos familia, aquí estamos nuevamente con ustedes para compartir estos mensajes. Esta prédica de 9 partes. Vamos a dar inicio a la parte número 6 de la prédica. Gaza destruida y las naciones contra Israel. Esta es la parte 6. Estamos llegando ya a los siglos 20 y 21. El siglo pasado fue el siglo 20 y llevamos 25 años ya. Estamos en el 2025, en el siglo 21. Empiezo compartiendo con ustedes una fotografía espeluznante. Es una fosa común con centenares de cadáveres de judíos allá en los campos de concentración en Europa. Permítanme leerles, dice ahí: fosa común de judíos asesinados en el campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania, en una imagen tomada poco después de ser librado por los aliados. El País Internacional, tomada del 28 de enero de 2012. El País, un periódico internacional. El objetivo nazi, está entre paréntesis, era exterminar a todos los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, años 1939-1945, cortesía de Wikipedia. Entonces, ven, El País Internacional y Wikipedia, hay información. Pasamos. Les presento el canal nuevamente. La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Son bienvenidos. Y espero yo ser bienvenido en sus casas también. Está el mensaje, la solicitud, favor compartir estos mensajes y suscribirse. Allí arriba dice suscribirse, compartir y darle me gusta en letras rojas. Así es que la invitación está. Échenme una manito compartiendo estos mensajes, que se suscriba la gente y los me gusta ayudan. Eso tiene que ver mucho con el algoritmo. Ahí está mi nombre, reciban un caluroso saludo desde Canadá. Estamos ahorita a 4 grados centígrados, estamos en otoño, está nublado, pero está agradable el clima, está agradable. Hoy la ventana está despejada y hay claridad. Así es que, bienvenidos al canal. Voy a comentarles de un documento que surgió a finales del siglo antepasado, allá por 1890, y en 1900, a principios del siglo pasado también circuló un documento. No es un libro, no era un documento serio, era un panfleto, era un libelo, no tenía autoría, nadie lo firmaba, surgió por ahí, dicen que surgió en Rusia, en Europa, bueno, en algún país de Europa surgió. Le llamaban Los Sabios de Sion. Yo lo leí ese documento hace unos 35 años. Yo leí ese documento, estaba joven cuando lo leí. Y pues es un documento feo que tira duro contra Israel, contra los judíos. Los identifican a los judíos como a una mafia, como a una secta internacional satánica de dominio. Bueno, eso motivó para que Adolfo Hitler se motivara a asesinar a todos los judíos de Europa. En contubernio con los católicos de ese tiempo. Por cierto, firmaron un concordato, los nazis con la Iglesia Católica o con el Vaticano, un concordato como quien dice, no importa quiénes mates, pero protégeme los míos, a los católicos, ¿verdad? Y tenemos desastres de eso. Por ejemplo, en Serbia, allá en Croacia, todo eso, unas masacres, hubo un asesino, un general Pavelic, confabulado con los religiosos, con los católicos, un desastre, millares de muertos. Pero vamos a darle lectura a ese documento que surgió, por ahí está todavía, Los Sabios de Sion. Dice: Los protocolos de los sabios de Sion es un libro antisemita que se ha usado para promover el odio hacia los judíos.
Se publicó por primera vez en 1903. Los protocolos contienen teorías de conspiraciones sobre el supuesto poder judío mundial. Es la publicación antisemita más difundida de los tiempos modernos. Continuamos con la lectura de este documento. Y dice, los protocolos de los sabios de Sión es una publicación que salió a luz por primera vez a principios del siglo XX. Desde entonces, los teóricos de conspiraciones antisemitas los han utilizado para apoyar la mentira de que una organización secreta de judíos controla el mundo. ¿Ven qué mentira? Porque si controlaran el mundo, entonces tuvieran controlado a todos los de Oriente Medio y nadie los molestara. No, puro odio. Un documento, como les describí hace momento, los protocolos de los sabios de Sión. Fue una conspiración que ha funcionado, le ha metido a los tontos que no analizan, les ha metido pues el odio contra Israel, contra los judíos, ¿verdad? Y entonces eso ha incrementado la conspiración contra los judíos, ¿verdad? El antisemitismo. Entonces Adolfo Hitler, los nazis allá en 1939 al 45 adoptaron una política, una estrategia para exterminar a todos los judíos en Europa que le denominaron la solución final. Y ya vamos a ver, en eso colaboró un alto religioso palestino, de los fundadores de los palestinos, colaboró con los nazis para asesinar a millones de judíos en Europa. Vamos a verlo enseguida, no se me desesperen. Ahora vamos a darle lectura a algo que encontré en Wikipedia y hay en muchos medios, ¿verdad? En muchos. Pero esto lo saqué de Wikipedia. La solución final, conocida en la terminología nazi como la solución final a la cuestión judía. En alemán, Endlösung der Judenreich, es el nombre del plan del Tercer Reich para llevar a cabo el genocidio de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. La solución final a la cuestión judía fue el nombre en clave oficial de asesinato de todos los judíos a su alcance, de todo lo que pudieran asesinar judíos. Que no se limitó al continente europeo. O sea que pudo haberse extendido a otros continentes. Esta política de genocidio deliberado y sistemático que comenzó en toda la Europa ocupada por los alemanes fue formulada en términos de procedimiento y geopolítica por los dirigentes nazis en enero de 1942. Repito, en enero de 1942 hasta abril de 1945, más de 3 años dedicados a asesinar judíos en toda Europa. Porque los nazis fueron invadiendo países, tomando control, y a lo mismo iba la exterminación de judíos. Empezaron cuando invadieron a Polonia. Ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. Ok. Repito, esta política de genocidio deliberado y sistemático que comenzó en toda la Europa ocupada por los alemanes fue formulada en términos de procedimiento y geopolítica por los dirigentes nazis en enero de 1942 en la conferencia de Wannsee, celebrada cerca de Berlín, y culminó en el Holocausto. Y de 2/3 de la población judía en Europa. 2/3 de la población judía. Mataron el 66% de la población judía en Europa. Murieron unos 6 millones de judíos. Información de Wikipedia. Todos contra Israel, guerras recientes. Vamos a ver. Vamos en el siglo XX con las guerras del siglo XX.
Estado de Israel, creado el 14 de mayo de 1948, y te enumeré por el orden de números. Uno dice, yo identifico Guerra de Independencia de 1948. Voy a leer y después hago el comentario. 15 de mayo de 1948 al 20 de julio de 1949 es atacado por la Liga Árabe, Egipto. Liga Árabe se llamaba Egipto en ese tiempo. Protectorado de toda Palestina, Siria, Transjordania, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Santo Ejército, Ejército Árabe de Liberación y Hermanos Musulmanes. Información de Wikipedia. ¿Qué sucede? En 1948, el 14 de mayo de 1948, mediante resolución de la ONU, nació el Estado de Israel después de casi 2000 años en la diáspora. Israelíes, judíos distribuidos, diseminados en todo el mundo, y regresaron. Hubo una declaración Balfour en Inglaterra, en el Reino Unido, y ahí surgió la declaración, el apoyo de 1947, y en 1948 la ONU adoptó una resolución para la creación del Estado de Israel. Leí una cita donde dice Isaías, en Isaías 66 se encuentra que en un día una nación fue creada por Dios. Ninguna otra nación del mundo ha sido creada así de repente. Solo Israel. Ven que es profético todo esto. Y se cumplió esa profecía del profeta Isaías en 1948, el 14 de mayo. Cuando David Ben Gurión, el fundador de los héroes de Israel, leyó la proclama de independencia. Al día siguiente, Israel fue atacado por estos países que les acabo de mencionar. Le cayeron sin avisarle. Israel no tenía ni una fuerza aérea constituida, ni una fuerza terrestre constituida profesional, ni una fuerza naval, ni organismos de inteligencia. ¿Cómo se defendió? Es increíble, pues fue la mano de Dios que los defendió. Es el poder de Dios. Al final de esta parte número 6 vamos a leer que dice en Éxodo 14:14, donde Moisés les dice, no se preocupen que Dios combatirá por nosotros. Entonces así fue esa guerra. Lo atacaron como quien ataca a un niñito de 2 días de nacido, de un día de nacido. Es increíble cómo pudo resistir Israel. Armaron fusiles de esos de cacería, fundieron herramientas de trabajo, hicieron fusiles, porque son inteligentes, tienen sabiduría, Dios les ha dado inteligencia. Allá en Proverbios dice que con astucia se defenderían durante su vida. Y Dios los denomina cachorros de león. Por eso a Jesucristo se le dice el león de Judá, porque surge de esa tribu de Judá. Son cosas que estamos viendo, conociendo en la Biblia. Allá en Génesis 49 dice, denomina a Judá como león, el cachorro de león. Entonces por eso Dios los ha defendido, porque hizo una promesa. Hizo una promesa al patriarca Abraham que defendería a su descendencia y que castigaría a los enemigos de Israel. Y que los enemigos de Israel cuando lo atacan tocan la niña de sus ojos, la niña de los ojos de Dios. Entonces, eso sucedió en 1948. ¿Qué sucede? Israel los derrotó. Un niño recién nacido derrotó a esos países que tenían años de ser constituidos, tenían sus ejércitos, sus aviones. Es increíble cómo se defendió. ¿Y cómo lo venció? La respuesta es contundente. Fue la mano de Dios que luchó para defenderlos. Este mensaje para los caraduras, para los comunistas, para los terroristas. Sé que hay terroristas que entienden el español. Y los comunistas de América y de Europa entienden español, de América Latina y de acá de Norteamérica. Más de alguno va a escuchar este mensaje, esta prédica, porque ahí está en YouTube.
y la comparto en Facebook. Ayúdenme a compartir estos mensajes, porque es quitando una venda. Cabezas huecas que hacen protestas y levantan banderas hasta de homosexuales, los homosexuales contra Israel. Y los palestinos los odian, los tiran de los edificios, los encarcelan, los matan a los homosexuales. Más bien en Israel tienen cabida porque es el único país democrático en Oriente Medio, entiendan. Hay que entenderlo. Falta de raciocinio, falta de conocimiento, falta de sentido común para entender esto. Les acabo de describir esa guerra de 1948. Cuando lo atacaron solo tenía un día de haber sido creado. Es increíble. Vemos cómo se manifiesta el poder de Dios. Porque Él hizo promesa que los defendería. También dijo que los castigaría cuando le den la espalda. Y los ha castigado también. Ya hemos mencionado. Y utilizado a otros imperios para castigarlos, a los asirios, a los babilónicos, a los griegos, a los romanos. Seguimos. Guerra de 1956. Vean cómo vamos avanzando, llegando al 2025, aproximándonos. Un recorrido que venimos haciendo desde hace 3.500 años, 4.000 años, desde cuando Dios abrió el Mar Rojo. Vean cómo venimos. Ya estamos llegando a 1956. Casi el año que yo nací. Ok. 1956 la guerra, 29 de octubre al 7 de noviembre de 1956. Egipto bloqueaba la salida al mar de Israel, Canal de Suez y el Estrecho de Tirán y el Golfo de Acaba. Israel fue apoyado por Francia y el Reino Unido. Otra guerra que la ganó Israel. La mano de Dios siempre ha estado con ellos. Hacemos la aclaración aquí. Información de Wikipedia, la saqué de Wikipedia. Y en esa ocasión Francia y el Reino Unido lo apoyaron. Continuamos, que esto va emocionante. Guerra de los 6 días, 5 al 10 de junio de 1967. Voy a leer, después hago el comentario. Rivales, enemigos de Israel que lo atacaron. Egipto, que se denominaba República Árabe Unida. Siria, Jordania, Irak, ayudados por Arabia Saudita y Líbano. Victoria israelí. En esa ocasión, Israel tomó los montes de Sinaí, una enorme extensión de tierra. Se recuerdan que ahí estuvo Moisés cuando Dios escribió los 10 mandamientos en el Sinaí. Cuando iban por el Éxodo, bueno, ese territorio es egipcio, pero en 1967 Israel se los arrebató a punta de combate de balas. Pero Israel sentía que lo iban a exterminar esa alianza de países. Ya llegamos a 1967. La guerra de los 6 días se le llama. Pueden encontrarla en infinidades de páginas en internet. Dice los montes Sinaí y la franja de Gaza a Egipto. Ahí está la franja de Gaza, el tema que nos ocupa. Se lo arrebató a Egipto. Cisjordania, que es Judea y Samaria, y Jerusalén se lo arrebató a Jordania. Estaban cansadísimos los soldados en Jerusalén luchando, desvelados, cansados, hambrientos, pero se gozaron cuando recuperaron Jerusalén. Estaba en poder de los palestinos, de los terrucos de Jordania. Y arrebató los altos del Golán a Siria. Los altos del Golán es una colina estratégica, todavía está en poder de Israel. No se las entregó a Siria. Ahí tiene colonos habitando y tiene bases de defensa. El año antepasado, un comandante de Hezbollah lanzó unos misiles y lo que hizo fue matar unos niños que estaban jugando en un campo.
En adelante, enseguidita vamos a describir a ese Hezbolá que ya fue eliminado. Allá está con las 75 vírgenes en el infierno. Entonces, vemos otra vez Israel vence a ese montón de países. Y es tan chiquito. Solo mide 21,000 kilómetros cuadrados. En el 67 tendría sus 7 millones de habitantes. Ahorita anda cerca de los 10 millones. Y esos países enormes, imagínense Egipto, Jordania, apoyados por otros, por Argelia, Marruecos, Irán, apoyados por Arabia Saudita, dice acá. ¿Y cómo los venció? ¿Quién fue el que ganó esa batalla? Dios. Dios combate por ellos. Les da inteligencia, les da sabiduría, les ha enseñado estrategia. Porque aquí hay estrategia. Si leemos el Éxodo, vamos a ver cómo Dios le ordenó a Moisés cómo ordenar a las tribus para que marcharan por el desierto. En formación de combate. Está definido el frente, la retaguardia atrás y los flancos izquierdo y derecho. Aquí hay de todo en la Biblia. Aquí hay de todo. Ok. Vamos y avanzamos y llegamos a 1973. ¿Ven cómo venimos? Un recorrido de más de 3,500 años. ¿Ven cómo estamos llegando a 1973? Y fue la guerra del Yom Kippur. Yom Kippur, ¿por qué se llamó esa guerra así? Es una fiesta de los judíos. Estaban en fiesta y los enemigos se aprovechan de que el pueblo esté en fiesta, dedicado, orando, adorando, exaltando al Dios creador, al Dios Jehová. Y los enemigos se aprovechan de eso. Hacen la trama, la astucia. Así dicen los salmos, que los enemigos hacen astucia para atacar a Israel. Vamos, guerra del Yom Kippur, 6 al 25 de octubre de 1973. Atacaron a Israel, Arabia Saudita, Argelia, Cuba, Irak, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez, apoyados por la Unión Soviética de aquel tiempo, que ahora era un estado era una unión de países como de 17 países, pero en el 91 se desintegró la Unión Soviética, la URSS, y están los países, Rusia, Ucrania, Georgia, un montón de Letonia, Estonia, Lituania, todos esos, Bielorrusia. Entonces en ese tiempo era ese gigante enorme que se llamaba la Unión Soviética. Apoyó a esos enemigos de Israel. Alemania Oriental era comunista, Corea del Norte comunista, Pakistán islamista, musulmán. Israel fue apoyado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Grecia. Vean que les mencioné países árabes musulmanes y países comunistas. Alemania Oriental en ese tiempo, Corea del Norte, Cuba, que están lejos, fueron a apoyar a los enemigos de Israel. Tienen maldición ese país, los cubanos. El país tiene maldición, los que han gobernado. Me da lástima, siento por el pueblo cubano, pero los pueblos no tienen culpa de eso. Pero las acciones malditas de los gobernantes llevan la maldición a sus países, a sus pueblos. Véanlos cómo viven, ni luz eléctrica tienen. Ya no funcionan ni los hoteles, ni los restaurantes. Un montón de gente pidiendo en las calles, en las ciudades de Cuba. Es una desgracia. El ingreso per cápita en Cuba es una miseria, como están en Venezuela, los comunistas, como viven en Nicaragua. Así viven los países comunistas. Corea del Norte, la gente anda sacando basura de los basureros, de los túneles de basura. Sí, esos son los comunistas, amigos de los terroristas, enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel. Israel es como la niña de sus ojos de Dios. Dice Dios que el que toque a Israel está tocando la niña de sus ojos. Por favor, entiendan, cabeza hueca, cabeza dura.
Y hay hasta algunos evangélicos tontos. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Porque hay noticias en los periódicos. Los medios de comunicación son enemigos de Israel. Yo saco noticias veraces de unos canales que dicen la verdad. Y por eso le censuran los videos. Ok, continuamos. Todo esto que les dije de la guerra del Yom Kippur, ¿qué pasó? Casi, porque los agarraron de sorpresa. Estaba de primera ministra una señora Golda Meir. Casi. Entonces, al final Israel se defendió y los hizo morder el polvo otra vez. ¿Ven cómo vamos? La guerra del Yom Kippur. Si dudan, pues busquen. Porque pueden decir que digo mentiras, que hablo palabrería. Busquen información. Sean curiosos. Sean acuciosos. Para que se informen. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Continuamos. Empezó en 1987, ¿qué? Las intifadas palestinas contra Israel. Vamos a identificar tres intifadas contra Israel. 1987 es la famosa Guerra de las Piedras. Batallas callejeras entre palestinos y la FDI. FDI, así se denomina el ejército de Israel. Surge el acuerdo de Oslo el 13 de septiembre de 1993 y se crea la OLP, Organización de Liberación Palestina, liderada por aquel famoso terrorista Yasser Arafat, que dicen que murió allá en París envenenado. Bueno, muertos 3.162 palestinos y 127 israelíes. Esa fue la primera intifada. Se les ocurría atacar al ejército de Israel, tirar piedras y botellas con gas incendiadas. Bueno, segunda intifada, llamada intifada al-Aqsa. Empezó en septiembre de 2000. Fue porque Ariel Sharon visitó la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Palestinos atacaron con cuchillos a la FDI, a los soldados. Terminó el 24 de febrero del 2005. Muertos más de 5.000 palestinos y más de 1.000 israelíes. Aquí se me fue un error en la letra. Por escribir más, escribimos, está corregida. Tercera intifada, viernes 8 de diciembre del 2017. Ven cómo venimos ya acercándonos. Casi ya cerca a 8 años de llegar al 2025. 2017, tercera intifada. Líder de Hamas, Ismail Haniyeh. La intifada se denominó Viernes de Furia, motivada porque Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Por eso se motivó esa intifada. Odio contra Israel. Intifadas, revueltas de palestinos contra Israel, tirando piedras, haciendo barricadas, quemando llantas en las calles, tirando botellas con combustible, incendiando, acuchillando a soldados y a civiles en las paradas de buses. Un desastre. Poniendo bombas en los buses, matando civiles, mujeres, niños indefensos. En eso consistieron las intifadas. Ok. Viernes 8 de diciembre de 2017. Líder Ismail Haniyeh, la intifada se denominó Viernes de Furia, motivada, aquí repito, porque Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Dicha decisión fue criticada por todos los gobiernos árabes y musulmanes y de países que comparten la idea de que Jerusalén debe ser capital compartida por Israel y los palestinos. Las FDI, el ejército, reprimieron a los manifestantes en Gaza y Ramallah. Hubo al menos 2 muertos y más de 1.000 heridos. A los que dividen mi pueblo, dice Dios. La ONU, que ha hecho
resoluciones para dividir Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel desde hace 3000 años, cuando no existían palestinos. Jerusalén fue fundada por el rey David, cuando él venció a los jebuseos y él le puso el nombre. De ahí sale Jebuseo, Jerusalén. También le llamó la ciudad de Sión, la ciudad de David. Fue David, un judío, que la fundó hace 3000 años. ¿Por qué se atreven a dividirla? Que un pedazo es para Israel y otro pedazo para Palestina. Pamplinas. Es cuento de los enemigos de Israel en la ONU. La ONU, la mayoría son enemigos de Israel. En una de estas prédicas pasadas les describí una foto, cómo salieron en Barajustad, en estampida, cuando iba Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, a dar su discurso en la ONU, en la 80 Asamblea. Fue en septiembre, el mes pasado, el mes antepasado. Salieron a estampida. Cobardes, no quieren escuchar la verdad. Son frágiles, son débiles, cobardes. Que escuchar al enemigo, al adversario, prepararse al debate. Pero él llevaba pruebas de toda esa masacre de los terroristas, asesinos de Hamás contra civiles, contra niños. Mataron a 2 niños con su mamá en los túneles, los estrangularon. Eso es lo que dice el examen forense. Enseguida les voy a compartir la foto de esos niñitos. Un niñito de 9 meses de nacido, los familias, los vivas. Eso es lo que hacen. Y la ONU, reconociéndolos como país, a terroristas, asesinos, que nadie los puede tolerar. Sigue, intifada de los cuchillos en septiembre del 2015. Con camiones y automóviles atropellaron civiles israelíes. Palestinos con piedras, cuchillos y objetos explosivos asesinaron a civiles israelíes. Información de Wikipedia. Seguimos. Protestas fronterizas en Gaza 2018-2019. Ya estamos cerca, estamos llegando al 2019. Se denominó Marcha del Retorno, 30 de marzo 2018. 27 de diciembre de 2019. Causa: derecho de palestinos al retorno, bloqueo de Gaza y ocupación israelí. Fue una campaña convocada el 30 de marzo de 2018 durante el Día de la Tierra Palestina, en la que decenas de miles de palestinos participaron frente a la frontera israelí en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes han matado hasta finales de enero de 2019 al menos 312 palestinos, incluidos médicos, periodistas, discapacitados y al menos 59 niños. Son datos proporcionados por el grupo terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2006, cuando arrebató el poder a las otras organizaciones palestinas. Los datos de muerte son proporcionados por Hamás. ¿Cómo Hamás llegó al poder de la Franja de Gaza? Ver periódico Infobae del 24 de octubre del 2023. Entonces, aquí vemos que cómo se han hecho esas revueltas contra Israel. Dios combate por su pueblo. Les mencioné este versículo, Éxodo 14, 13 y 14. Lo voy a leer. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo cuando venían en el éxodo por el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14, 14. Les dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Desde hace miles de años, casi 4000 años, la promesa, y Dios
viene protegiendo, ha protegido al pueblo de Israel. Josué les dijo allá en 1:8 y 1:9, no temáis, sed firmes, resistid, confiad en Dios. Mis amigos, mis hermanos, hemos concluido esta parte número 6, la prédica, Gaza destruida y las naciones contra Israel. Esta es la parte 6, estamos terminando. Vemos ya cerca, llegando al 2025, estamos acercándonos a este recorrido de más de 3.500 años del canal La Biblia. Mi manual de vida es su canal, ¿verdad? Son bienvenidos. Les pido de favor que me ayuden, échenme una manito allí, compartiendo estos mensajes y suscribiéndose. Que se suscriban. Allá arriba dice el aviso, suscribirse, compartir y darle me gusta. Mis hermanos, mis amigos, estamos terminando la parte 6. Están invitados para la parte 7, que esto está emocionante. Se va poniendo emocionante. Estamos llegando al final, aproximándonos al 2025. Vamos a ver la lista de enemigos. Continuamos viendo la lista de enemigos de Israel. Y les ha ido feo, les ha ido mal. Les ha ido mal. Y vamos a verla. De líderes del mundo, y vamos a ver en las otras partes. Están invitados para la parte número 7, que está emocionante, no se la pierdan. Les recomiendo que vean desde la parte 1 para que le agarren el hilo a esto. Cómo viene este recorrido de prédicas, de partes, desde cuando Dios les permitió pasar por el Mar Rojo. Es un milagro extraordinario, una manifestación de Dios a favor de su pueblo Israel. Entonces, con esto terminamos. Saludos, que Dios les bendiga grandemente.